María fue madre de Jesucristo hombre en cuanto a la carne. La palabra utilizada en la Escritura para hacer referencia a la carne es sarcos, que significa carne, cuerpo físico, ser humano o naturaleza humana. En cuanto a la carne, Jesucristo hombre fue hijo de María. De acuerdo a la Biblia, todo parentesco carnal es solo eso, un parentesco en cuanto a la carne, un parentesco en cuanto al cuerpo físico, un parentesco en cuanto a la naturaleza humana. Esto parece obvio, pero hay personas que por ignorancia se pueden confundir y pueden confundir a otras personas. Hebreos 12:9 dice: además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Esto lo dice la Biblia latinoamericana. Ahora vamos a leer la Biblia de Jerusalén. Hebreos 12:9 dice: además teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Este versículo, leído en estas dos versiones de la Biblia católica, hablan de que tenemos a nuestros padres según la carne. De acuerdo a la palabra sarcos, a la palabra griega usada en la Biblia para carne, son nuestros padres según la naturaleza humana, son nuestros padres según nuestra humanidad. Por tanto, apegándonos al significado de la palabra carne y al texto que acabamos de leer, podemos asumir que María fue madre de Jesucristo hombre en cuanto al cuerpo físico, madre de Jesús en cuanto a la naturaleza humana, madre en cuanto a la humanidad de Jesucristo hombre. Todos tenemos padres en cuanto a la carne, pero solo hay un Padre de los Espíritus, como lo dice bien este versículo de Hebreos 12:9. Leamos Romanos 4:1, que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Según la carne, Abraham es padre de los judíos. Por eso a los judíos se les llama hijos de Abraham. Según la carne, Pablo era hijo de Abraham. Según la carne, Jesucristo, al ser hebreo, era hijo de Abraham. Y según la carne, Jesucristo hombre era hijo de María. Ahora vayamos a Filipenses 3, del 4 al 5, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Una vez más, en este versículo podemos ver que en cuanto a la carne, Pablo fue circuncidado al 8º día. En cuanto a la carne, Pablo pertenecía al linaje de Israel. En cuanto a la carne, Pablo provenía de la tribu de Benjamín. En cuanto a la carne, Pablo era hebreo de hebreos. De esta misma manera, en cuanto a la carne, Jesús era hebreo. En cuanto a la carne, fue circuncidado al 8º día. En cuanto a la carne, Jesús pertenecía al linaje de Israel. En cuanto a la carne, Jesús provenía de la tribu de Judá. En cuanto a la carne, Jesucristo hombre fue hijo de María. Analicemos ahora un silogismo que es frecuentemente utilizado para afirmar que María es madre de Dios. Y el silogismo es el siguiente: si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Este silogismo pudiera confundir a alguno que otro distraído, pero analicemos esta premisa con los siguientes silogismos. Si María es madre de Dios y el Padre es Dios, entonces ¿María es madre del Padre? Vayamos a ver este otro silogismo. Si María es madre de Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿María es madre del Espíritu Santo? Y como podemos ver, es aquí donde se cae a pedazos el silogismo de María, madre de Dios. Es aquí donde ya no salen las cuentas. Si María no puede ser madre del Padre, ni puede ser madre del Espíritu Santo,
entonces María no puede ser madre de Dios. Recordemos que hay un solo Dios verdadero, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses separados o divididos. Los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios. No somos politeístas como para creer que hay tres dioses diferentes. Por tanto, al hablar de Dios no podemos dejar fuera al Padre. Al hablar de Dios tampoco podemos dejar fuera al Espíritu Santo. No podemos decir que María es madre solo del Hijo, pues esto equivale a decir que María es madre de un pedazo de Dios. Y eso sería absurdo, eso sería como despedazar a Dios. Nadie niega que María fue madre de Jesucristo hombre en cuanto a la carne, como lo podemos inferir de Hebreos 12:9, que dice: además teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Esto lo he vuelto a leer de la Biblia de Jerusalén. La Escritura lo aclara de manera literal. Los padres carnales solo son padres en cuanto a la carne. Esto se hace evidente para aquellos que realmente conocen la Escritura y aceptan la verdad tal cual es. Si los romanos y griegos estaban acostumbrados a rendir culto a la madre de sus dioses paganos, y este culto llegó a contaminar a algunos cristianos, bueno, pues debemos recordar que ningún judío creyente en Jesucristo rindió jamás culto a ninguna madre de Dios. Espero que este programa haya sido de bendición para ustedes, y si esto es así, dejen sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima.